generaciones vas a tener que trabajar tu libertad. ¿Cuál es el final del recorrido? Volver al árbol de la vida, que es el árbol perdido. Por eso cuando ellos van a salir del Edén les dice: cercá a un ángel el árbol de la vida. No vayan a hacer que conozcan también el plan de Dios. Es decir, que el principio y el final de la historia están en el Génesis. El principio de la historia es tu libertad va a ser un trabajo. Y la libertad como trabajo consiste en discernir el bien. Y en discernir, digo, el mundo desde el bien, desde la posibilidad de la convivencia, del amor, de la paz. Y el premio va a ser el árbol de la vida. Pudiste vivir toda la vida en el árbol de la vida, de una libertad sin trabajo, de un bien sin trabajo, de una relación con el otro sin trabajo. Ese es el árbol de la vida. Como un bailarín sin trabajo, sin aprendizaje, frente a la música de Dios. Pero en ese acto que funda la libertad elegiste el discernimiento, es decir, y la libertad para vos se convirtió en un trabajo. Primera conclusión entonces del relato mítico del origen: la libertad es un trabajo. Es el trabajo más duro. Toda emancipación, interior o colectiva, es un trabajo duro, difícil, largo, lleno de obstáculos. En estos momentos tan duros para la Argentina y también para el campo y para millones de personas, hay que entender que quizás los tropiezos del camino son parte de ese trabajo, de una libertad que se amasa como el pan. Y que llegado su tiempo va a tener la levadura necesaria para llegar a otro lugar. Pero la libertad ahí no estaba. Esta en realidad es una reinterpretación mía para poder hablar de las libertades desde otro lugar. La verdadera invención de liberación de un pueblo, de la libertad como liberación de un pueblo en lo colectivo, es la metáfora del éxodo, es el éxodo judío. Es la mayor, el más impresionante relato de la primera historia de liberación que uno lo puede encontrar en cualquier libro de sabiduría. El pueblo hebreo es esclavo del pueblo egipcio, por eso la noción de esclavitud es central. Uno se libera de una esclavitud. La noción de libertad es justamente la palabra, el antínomo, ¿cómo es? Antónimo. No, sí, antónimo. ¿Está? De esclavitud. Hay un pueblo esclavo. Bueno, nosotros somos eso. Porque se puede ser esclavo de otro pueblo, se puede ser esclavo de la mentira, o se puede ser esclavo de la violencia, o se puede ser... Uno siempre puede ser esclavo, y de hecho es esclavo de muchas cosas. A veces, la mayoría de las veces es esclavo de uno mismo, de sus propias miserias, ¿no? De su avaricia, de su ansiedad de poder. Siempre pienso que en la Argentina no hay esclavo más grande que el expresidente, en el sentido interior del término. Entonces, ¿cómo el pueblo clama a Yahvé, que es su Dios, el Dios de Abraham, el Dios único, que lo libere? Y Yahvé procede a la liberación a través de un profeta, de un guía, que es Moisés. ¿Pasa algo? Ahora, no me gustaría pasar por alto que esa liberación es con sangre. Yahvé dice: voy a poner, maten un cordero, saquen la sangre, pongan una cruz con la sangre del cordero en las puertas, coman el cordero asado, con la vieja ensalada verde, que sería una especie de rúcula de hoy, una salsita agridulce, y
el ángel de la muerte va a pasar por la casa de los egipcios, es decir, va a pasar por las casas en que no esté la cruz del Cordero. Eso es Pesach. Pesach es, en el mundo judío, el memorial de esa liberación. Y es una liberación con sangre. Es una liberación en muchos lugares de cualquier historia de sabiduría hay algo de la sangre en la liberación. Y no me hubiera gustado decirlo, pero es un punto, es un dato central de este tipo de relatos. Después viene el milagro. Se abre el Mar Rojo, pero a mí no me gusta hablar de los milagros, porque en realidad el milagro es la apertura del Mar Rojo y el encierro. Esto es muy interesante, miren, para entender la mecánica de las liberaciones. Unos pueden transitar el mar, otros pueden encerrarse en el mar. Mientras unos pueden caminar, los otros quedan encerrados en la misma dinámica de su dominación. Es interesante ver si mañana la Plaza de Mayo transita el mar o es encerrado por el mar. Pero este tipo de paradojas siempre, este tipo de articulaciones míticas de origen, son interesantes no por el milagro, son interesantes por cómo, de alguna manera, la dominación queda encerrada en sí misma. Vamos a ver en miles de textos de sabiduría que siempre el mal queda como encerrado en sí mismo y le permite al otro, de alguna manera, un milagroso tránsito por un camino difícil y sobre todo por un camino oscuro. En este caso se abre el Mar Rojo. Pero inmediatamente que ellos pasan, empiezan a preguntarse, ¿no estaríamos mejor con el faraón? Es decir, hay algo que es muy claro en ese pueblo que sale, que en vez de mirar para adelante, busca la seguridad del atrás, que es lo que nos pasa a todos. Por eso es tan humano, tan profundamente humano ese relato. Y cuando Moisés sube y no baja, el pueblo se angustia y hace un becerro. ¿Por qué él ama a los ídolos? Ahí se funda otra gran diferencia. La libertad es un trabajo sin ídolos. Es un trabajo para desprenderse de nuestra íntima tendencia a cualquier forma de la idolatría. Ahí está el becerro. ¿Se imaginas Moisés que va a buscar las tablas, las primeras tablas, las que rompe? Y cuando baja se encuentra con todo su pueblo que había sido liberado por el milagro adorando el becerro. El ídolo es cualquiera. El ídolo es el dinero, el ídolo es el poder, el ídolo es el dictador, el ídolo es un padre, el ídolo puede ser uno mismo. Digo, ¿qué quiero decir? El ídolo es algo que nos vuelve a dejar sin libertad, porque la libertad, en la misma medida que es un trabajo, es una enorme responsabilidad.